este tipo de fracturas. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a empezar con el diagnóstico clínico. En el diagnóstico clínico vamos a ver lo que son antecedentes médicos, sociales y examen físico en lo que es nuestro paciente. Muchas veces en las salas de urgencias es indispensable conocer lo que es la historia clínica. Los antecedentes médicos se refieren a todas aquellas operaciones que haya tenido nuestro paciente, si son, por ejemplo, si habían recibido alguna fractura o si tienen alguna otra enfermedad, ¿no? Porque prácticamente diabetes mellitus, hipertensión arterial. Antecedentes sociales. em, Antecedentes sociales vamos a describir pues la vivienda, hacienda, justamente para valorar lo que es la situación económica de las personas y saber hasta qué grado pueden llegar a pagar el tratamiento, ¿no? Examen físico, pues ya sabemos que un examen físico es la exploración física y pues en pacientes que llegan politraumatizados, justamente si son, por ejemplo, si llegan a sala de urgencias, es indispensable que tengamos un buen ojo clínico. En semiología vamos a hacer una buena anamnesis, vamos a inspeccionar y palpar muy bien la motilidad. Aquí es indispensable ver en la clínica ciertas molestias y el resorte si disminuyen o finalmente desaparecen de 6 a 12 semanas después de la lesión. Sin embargo, en cada fractura es diferente el proceso de cada ser humano, sabemos que es diferente el proceso de recuperación, entonces esta varía. En el triángulo que vemos a la derecha podemos ver un triángulo, una tríada de que encontré y se me hizo importante mencionar acerca de lo que es, por ejemplo, el dolor, la deformidad y la disfunción de cada fractura que pueda haber. El dolor, pues, como sabemos, la escala de Eva no los puede notar, ¿no? Del 1 al 10, qué tanto le duele a nuestro paciente. La deformidad, que es importante ver no en el hueso, bueno, sí en el hueso, pero también en el trazo fracturado también, y la disfunción, qué tanta motilidad tiene nuestro paciente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver el diagnóstico radiográfico, que es lo que nos importa ver, y aquí en este formato es más bien cómo podemos solicitar nosotros una radiografía. Eh, Esta fue la más clara que vi y es del servicio de IMSS. Aquí es una solicitud de estudios radiográficos, cómo se podría pedir, si es ordinaria o si es urgente. Muchas veces se encargan urgentes y estos son los datos que se pueden presentar, entre ellos la fecha de solicitud, empezando por la hora, el día, el mes y el año, presentarse a radiografía en caso de que pues fueran ordinarias o fueran urgentes, cualquiera de la situación, aquí es. Próxima consulta, ¿por qué? Porque pues sabemos que el proceso que llevan los pacientes en sí requiere de ver el proceso. Entonces, la próxima consulta es muy importante agendarla. Aquí se ve la hora, el día, el mes y el año. Se busca el paciente aquí, bueno, la sala de espera y en la cama, el número de cama, ¿no? Aquí no es de que se vaya a buscar al paciente ir a tomarle la radiografía ahí, no, es irlo a buscar para llevarlo a lo que es la sala de radiografías. El número de seguridad social, el nombre del paciente como tal, el CUR, son datos más bien personales, y el número de consultorio del paciente, nombre, matrícula y firma del médico. Nosotros como médicos nos debemos de hacer responsables de nuestro paciente. Entonces, en la parte de abajo vamos a llenar por medio del médico solicitante y si no se acepta o si no está completa o legible la letra. Recordemos que una de las partes primordiales de nuestro trabajo es tener letra clara y legible y pues bueno, vamos a señalar con una X igual el estudio que vamos a solicitar.
ya sea de cráneo, de senos paranasales, abdomen, colecistografía, colon por enema, tórax, que aquí muchas veces es la primordial, columna vertebral, los huesos y otros tipos de exámenes. Y vamos a anotar, por consiguiente, otros datos clínicos y diagnósticos que nosotros podríamos tener, por así decirlo, hasta no saber a ciencia exacta lo que estamos viendo, y una cierta región anatómica interesada. Y aquí, como les venía mencionando, aquí en la región interesada vamos a poner, por ejemplo, el tipo de hueso que es, ¿no? Si es tibia, peroné, etc, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, esta clase igual ya nos los había dado nuestro compañero el tema pasado, pero para forma de recordatorio vamos a tener trazos de las fracturas. Los trazos de las fracturas a veces son muy importantes, bueno, no a veces, siempre son muy importantes y muchas veces pues se suelen confundir. Sin embargo, si nosotros vemos en una radiografía, podemos ver el tipo de trazo, si es transverso, si es en ala de mariposa o si es oblicuo, si es impactada, si es esferoidea, conminuta, parcelar, incurvación o segmentaria. Esto lo vamos a ver nosotros como la forma que tienen. Por ejemplo, si se dan cuenta en ala de mariposa, podemos ver que justamente parece un ala de mariposa, un triángulo. En el lado izquierdo se muestran en lo que son las figuras verdes. Vamos a ver nosotros el cómo podríamos interpretar de una manera, pero en la parte derecha ya se ve más bien lo que son las fracturas en sí y cómo podríamos verlas nosotros para identificarlas. Sin embargo, más adelante, pues como les venía yo diciendo, encontré como que una fórmula para interpretar las radiografías. Siguiente, por favor. Antes que nada, hay que conocer que es muy importante conocer lo que es cómo está anatómicamente el hueso en una radiografía. Por ejemplo, nosotros vamos a describir si es una metáfisis o si es una diáfisis, ya sea en la metáfisis ya sea proximal o distal, en la diáfisis ya sea un tercio, proximal, distal o medio. Y vamos a ver, nosotros también podemos en la línea media transversa, oblicua, segmentaria, conminuta. En línea media se refiere más bien el trazo que está aquí. Sin embargo, a manera general es esto. En el cuadro se puede ver aquí una metáfisis proximal de tibia a manera de interpretación de, y nosotros podemos ver o podríamos interpretar que es anteroposterior por el tipo de que se muestra, ¿no? Si fuera lateral, nada más se vería como que una parte del hueso en sí, y más adelante lo vamos a ver igual. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, vamos a lo que nos importa, que es describir un aspecto radiológico. Es importante mencionar si es anteroposterior o si es lateral, aunque muchas veces es casi el 70% es anteroposterior. Bueno, vamos a ver la ubicación, la calidad ósea, la lesión, si es el desplazamiento, es decir, si es desplazado o si no es desplazada, la forma que adopta. La forma habíamos entendido más bien el tipo de trazo que hay y la estructura, ciertas relaciones, como veníamos mencionando, las relaciones que tienen en sí, ¿no? En si se articulan o no se articulan con otro tipo de huesos o si se lesionó alguna otra articulación, etcétera. Por ejemplo, en el lado derecho podríamos ver una fractura anteroposterior sin tracción y se observa una aparente fractura lateral desplazada. En el lado B se nota una rotación y una tracción interna, ¿ok? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí más bien vamos a ver cómo evaluar una radiografía, cómo vamos a evaluar una evaluación radiológica. Entonces,
y hay una regla de los dos. Una regla de los dos se refiere a dos proyecciones, dos articulaciones, dos miembros y exploraciones sucesivas que podrían ver. Para empezar, ¿qué tipo de proyecciones hay? Antero-posterior y lateral. ¿Qué articulaciones se van a ver aquí? Miembros, si es proximal o distal, o exploraciones sucesivas, es decir, si darle continuidad en un lapso de tiempo en sí. Semiología radiológica de las fracturas. Aquí vamos a ver cómo vamos a describir entonces nuestro tipo de fractura. ¿Qué tipo de fractura es? Como, como venía mencionando, aquí es importante y primordial ver el tipo de trazo, si es transversa, si es leve, oblicua, si es espiroidea, si es en tallo verde o si es cominuta, entre otros que acabo de mencionar, si es en ala de mariposa, etc. No. La ubicación de la fractura. Vamos a ver la ubicación de la fractura en primer lugar, una región anatómica. ¿En qué lugar sucedió esto? Si, por ejemplo, fue en la tibia, fue en el peroné, fue en la clavícula, algún otro hueso comprometido que haya en sí, si otro hueso se comprometió, si la clavícula, por ejemplo, se comprometió con otro, la parte del hueso, qué parte del hueso, si fue la metáfisis, si fue la diáfisis, proximal o distal, y una parte específica se refiere a esto, la parte específica proximal, distal, a un tercio medio distal, etcétera. Bueno, las relaciones de los fragmentos óseos, en esto lo vamos a ver de manera general en esta diapositiva, pero a manera de introducción vamos a tener aposición, distracción, angulación, abulsión, acabalgamiento y depresión. En la oposición podemos ver si es parcial o si es completa. Angulación, donde están desviados los segmentos. Y pues esto en cuanto a la evaluación radiológica que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de continuar, hay que conocer específicamente cómo está la región anatómica de los huesos, del hueso más bien. Podríamos tener a manera de introducción en la parte izquierda se muestra una parte general, pero en la parte derecha vamos a ver cómo están en sí una fractura, ¿no? En primer lugar vamos a tener en número 1 un cartílago articular, en número 2 una epífisis, número 3 una metáfisis, 4 diáfisis, 5 canal medular, 6 compacto y 7 periósteo. Esto para conocer la anatomía de los huesos. Y aquí se pueden ver muy claro cómo están enumerados. Y en el lado derecho, cómo podríamos ver nosotros estas estructuras anatómicas. Y aquí se pueden ver muy claros. Bueno, en la parte donde están las flechitas, en la parte de abajo, el número 2, pues muestra la epífisis en sí bien. Muy claro, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los tipos de fracturas. Los tipos de fracturas, como bien les mencioné, existen si son transversales, si son un ala de mariposa, cominutas, oblicuas, o, bueno, aquí se volvió a repetir. Pero bueno, esto se refiere más bien a los trazos que adoptan más bien estos tipos de. Sabemos que el mecanismo de una fractura es indispensable para poder conocer nosotros cómo fue logrado esto, ¿no? Y justamente el estado clínico es muy bueno para nosotros poder hacer. Los trazos son una manera de identificar y justamente vamos a ver que en la fractura transversa, o más bien el trazo transverso, es cuando una dirección de fuerza es perpendicular a lo que es el hueso. En el caso de la oblicua, la dirección de lo que es la fuerza, o sea, el impacto de la fuerza, es oblicua a lo que es un eje óseo. Sin embargo, una fractura espiroidea es por acción de que ya no sea una fuerza, sino aquí sean dos fuerzas que van a retar en un sentido no literal, pero inverso.
y van a tener como que una imagen específica en una S alargada y son lesiones que pueden ser extensas en cuanto no solo a características, sino también en una longitud. En una fractura comminuta sabemos que por combinación de fuerzas diferentes, las características van a presentar dos fragmentos óseos. Justamente aquí se muestran otro tipo de imagen que pueden tornar o adoptar y es en T o en Y en los extremos de huesos, ¿no? Sin embargo, pues ahorita vamos a ver cómo podríamos ver nosotros, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como tercer paso o tercer número vamos a tener la relación de los fragmentos óseos y la relación de los fragmentos óseos es en sí igual como podemos ver nosotros. Si es encabalgamiento, aquí vamos a describir el desplazamiento lateral de un segmento sobre otro. Y aquí se muestra una radiografía de cómo nosotros podemos ver un encabalgamiento. Una impactación implica que un fragmento óseo se ha introducido en el otro. Esto como lo podríamos ver o como más o menos nos los imaginamos, la impactación igual se da en lo que son las fracturas de cadera. La depresión, pues la depresión es el hundimiento de una superficie de volumen óseo en sí mismo. Y aquí se mencionaba que una de las primordiales es la fractura de calcáneo en sí. Bueno, esto en cuanto a los primeros, pero ahorita vamos a ver otros. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la compresión, perdón. ¿Cómo vamos a ver nosotros la compresión? Implica el hundimiento de un hueso al quedar atrapado entre otros dos. Esto se venía mencionando más bien que lo podríamos ver, o más bien lo vemos en lo que son las fracturas de de cuerpo vertebral, que es un ejemplo muy específico. Y bueno, la rotación. En la rotación es muy difícil que nosotros podamos ver una radiografía, pero debemos de identificar más bien cierta alteración tridimensional en lo que es una figura, ¿no? Y podemos ver como justamente signos indirectos como una imagen en S otra vez, o ya sea una incongruencia en lo que son los extremos proximales y distales de las fracturas. En abulsión, en abulsión vamos a tener que es un arrancamiento como parte del hueso así, en una unión de estas y una estructura muscular. Bueno, esto en cuanto a la radiografía. Siguiente diapositiva. Bueno, existen rayos X inadecuados, como bien lo mencionábamos, sí existen y muchas veces y como nosotros, o sea, nos cuesta un poco poder identificar en los rayos X inadecuados si existen. Y por ejemplo, para no perdernos, vamos primero a ver aquí, ¿no? Vamos a describir entonces si es una fractura con desviación angular de radio distal desplazada dorsalmente. Es un poco difícil notarlo, pero pues sí esta es la descripción. Y aquí como fuentes de confusión, vamos a ver que en la descripción de las fracturas, vamos a ver si es una fractura desplazada o si no es desplazada y vamos a ver el desplazamiento en sí, ¿no? La dirección del desplazamiento de desviación angular es igual a lo que es una fractura desplazada. Los extremos del hueso en continuidad, muchas veces por el tipo de dolor y por el tipo de la región, van a requerir anestesia local o regional. Se va a perder completa continuidad en sí del hueso y vamos a tener la retención de continuidad parcial, es importante y es primordial, entonces se van a referir a lo que son las salas de urgencias, justamente para poder inmovilizar y para que este pues prácticamente no pueda perder su continuidad, ¿no? Siguiente diapositiva. Como bien les mencionaba, el desplazamiento es
importante verlos y aquí podríamos ver si son desplazadas o si no son desplazadas. Si son anguladas en varo y valgo, y como bien nos mencionó el doctor, una de las maneras de identificarlas, o bueno, más bien que se me quedó es que, por ejemplo, si está como que fuera del hueso o si está como dentro o si está fuera, ¿no? Entonces es una manera de identificar si es varo y valgo. Desplazados si son medial, lateral y anteroposterior. Y aquí, pues, si son cabalgadas, que como bien les mencionaba, es un tipo de relación que se tiene en las radiografías en sí. Ok, esto A en ver, cuanto al permíteme desplazamiento. tantito. Miren, en la imagen que está a la derecha, observamos claro cómo está desalineada a lo que están nombrando desplazadas. También lo podemos llamar desalineada, o sea que no continúa con el eje del hueso. El extremo proximal, vean cómo se lateraliza a 45 grados de ángulo el extremo fracturario. O sea, ya está desalineada. Podemos llamarle desplazadas y desalineadas para remarcar, redundar en la posición en que se encuentra el extremo fracturario. Esa es una cosa. Y la otra es que no me digan acabalgada. Cuando, cabalgamiento es de montura de caballo, cabalgar, montar, no a cabalgar. Así que, por favor, cuando vemos de cabalgamiento, no es acabalgamiento, es cabalgamiento. Ok, continúa, por favor, Karina. Sí, doctor. Bueno, esto en cuanto al desplazamiento, si son desplazados o si no, no son desplazadas, ¿ok? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, muchas de las fracturas que se hacen ocurren por ciertos impactos, ya sea por accidentes o por unas caídas en sí que nosotros podríamos tener, pero en la edad adulta o más bien en personas ancianas, es muy importante ver lo que es el reemplazo protésico en el individuo osteoporósico. Y se opta por inmovilizar y justamente muchas veces se opta por una osteosíntesis por el tipo de edad que se tienen, porque sabemos que en la edad adulta pues ya uno deja de crecer y es muy difícil el proceso de recuperación, ¿no? Sin embargo, en los jóvenes es un poco más fácil y menos tedioso. ¿Por qué? Porque se requieren pues una reducción inmediata y fijación interna. Por el tipo de edades más bien, en el tipo de recuperación, y por eso es que se opta por eso. En el lado izquierdo vamos a ver las fracturas desplazadas de la cabeza femoral, y aquí podemos ver que estas son más bien en lo que son las edades adultas por las caídas que se pueden dar. Y pues bueno, abajo podemos ver nosotros un desplazamiento en varo y en valgo. En varo significa que son inestables y sin embargo en valgo están metidos debajo de la cabeza femoral. Y como bien los mencionó el doctor, ¿no? Esto se refiere más a cómo está el hueso, si está adentro o si está afuera, como que dentro y fuera en sí. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la evolución y complicaciones de nuestros pacientes en sí. Siguiente diapositiva, por favor. En las complicaciones, podemos tener complicaciones si son inmediatas, mediatas o tardías.
Es decir, el tipo de evolución es el tipo de tiempo que nosotros vamos a tener. Inmediata que se dé aproximadamente en 48 horas, mediatas si son de días, semanas o hasta meses, y tardías. Esto nos va a llevar a nosotros que, pues a un pronóstico, al tipo de pronóstico que se pueden dar, si es bueno o si es malo. Y como bien mencionábamos, es muy importante esto igual por el tipo de notas de evolución que podríamos darle nosotros al paciente. Recordemos el SWAP, ¿no? Que siempre nos pide el pronóstico. Pero bueno, a manera general vamos a tener inmediatas 48 horas. ¿Por qué? Por una causa de la misma fractura. Sin embargo, un síndrome compartimental de aplastamiento, una embolia de grasa, necrosis vascular, lesiones neurovasculares, que estas, pues igual, más bien, no sé, me acuerdo que venía mencionando que igual podrían ser mediatas o más bien son mediatas, ¿no? Porque un síndrome compartimental muchas veces no se da en las próximas 48 horas, sino tarda, ¿no? De días. Sin embargo, en las mediatas vamos a tener días, semanas, meses, causa de un mal tratamiento. En las complicaciones, pues vamos a tener osteomielitis, pseudoartrosis o, o entre otras, ¿no? En tardía, en las tardías no venía especificadas más bien, pero pueden tardar hasta años en verse lo que son este tipo de complicaciones en sí. Y pues bueno, esto en cuanto a las complicaciones. Siguiente diapositiva, por favor. A manera general, vamos a tener el síndrome de compartimiento. El síndrome de compartimiento no es más que la elevación de la presión intrafacial e intertisular. Pero pues bueno, ¿en qué zonas podríamos verla nosotros? Se dice que es frecuente en pierna y antebrazo, en el compartimento anterior de músculo, arterias y venas, en nervio anterior y peroneo, pero sin embargo igual se menciona que también están en tibia, antebrazo y codo, especialmente en fracturas supracondilias infantiles, es decir, y más bien se mencionaban igual en la que son en tallo verde, ¿no? El diagnóstico. En el diagnóstico, pues nosotros vamos a medir la presión intertisular. En la clínica, ¿cómo nosotros vamos a poderlas identificar clínicamente? Es decir, por el tipo de dolor crónico y severo que tiene nuestro paciente, por las parestesias, por la preisquemia, por la preisquemia que se puede tener y porque muchas veces se muestra una cianosis en la vena, ¿no? La palidez, pues vamos a tener que la arteria puede tornar o perder lo que es su color y la parálisis que se pueden dar en los pacientes. Es decir, cuando tu paciente te diga que pues ya no puede estar moviendo la pierna, aquí vamos a sospechar de un síndrome de compartimiento, pero pues no es lo único, ¿no? Y estas sabemos que próximamente a 48 horas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como siguiente número en sí vamos a ver un síndrome de aplastamiento. El síndrome de aplastamiento, perdón, em, es también por toxicidad renal, por liberar cierta mioglobina, a lo que es que al torrente sanguíneo, es decir, a la circulación sanguínea, por una cierta lesión muscular. Y aquí pues vamos a ver rhabdomiólisis por una mioglobinuria, la formación del tercer espacio ya sea por un shock o una hipercalcemia por la fibrilación auricular. Es decir, aquí va a depender mucho de cómo se esté mostrando el paciente y de qué nosotros, si por ejemplo este paciente está en shock, pues vamos a tener la formación del tercer espacio. O si tiene una fibrilación auricular, una hipercalcemia. ¿Ok? Es en cuanto al síndrome de aplastamiento. En siguiente diapositiva, por favor. Bueno, una necrosis avascular. Como necrosis avascular, pues como bien se puede notar, la necrosis pues sabemos que es la muerte de cierto tejido y avascular que no tiene una cierta vasculatura, es decir, que no hay una buena irrigación. Y al sufrir una fractura se genera una desvascularización, pero no siempre, ¿no? Son frecuentes en zonas cervicales, en fémur, húmero y astrágalo. Esto en cuanto a la necrosis avascular. Bueno, siguiente diapositiva, por favor.
En cuanto a la osteomielitis, como bien recordábamos, es un tipo de complicación inmediata. Esto en cuanto a la infección de los huesos y más bien igual se da en fracturas abiertas. ¿Cómo nosotros lo vamos a identificar clínicamente? Clínicamente por la fiebre, por la inflamación, el dolor, la fatiga. En el tratamiento, pues es muy indispensable y más bien es indispensable la limpieza quirúrgica. ¿Podríamos dar nosotros antibióticos? Sí se podría dar, pero pues sabemos que tenemos que evaluar muy bien para dar un antibiótico en sí, ¿no? Las complicaciones, pues podríamos ver artritis séptica. Justamente por eso, pues a veces se recomienda el antibiótico, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento. Vamos a ver nosotros en el tratamiento tenemos que tener un principal manejo, es decir, como bien mencionaba el doctor y como dicen los libros, y como bien repetí muchas veces, la inmovilización es indispensable y más bien en las fracturas que son politraumatizadas en sí, justamente para evitar un daño. ¿Por qué? Porque pues las partes blandas para evitar el dolor o una mala consolidación. Los principios de la O, pues ahorita los vamos a ver. Las recomendaciones, qué tipo de recomendaciones podríamos dar y un manejo inmediato son primordiales para lo que son las fracturas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Como principios de la O vamos a ver que en primera instancia vamos a ver la reducción y fijación para restaurarlas anatómicamente. Como segundo, pues vamos a estabilizar por férulas o fijación, según el tipo de fractura de lesión, ¿por qué se menciona? Porque muchas veces no requieren ciertas férulas o fijación, sino pues más bien hay que evaluar muy bien, ¿no? Si son en Belfort, si son si requieren de yesos, porque pues de hoy en día sabemos que el yeso es un poco incómodo, pero pues se requiere, ¿no? En tercera instancia, hay que tener una preservación de la vascularización en tejidos blandos por una cuidadosa manipulación. ¿Esto para qué? Para que pues no puedan perder su continuidad. Y como cuarta instancia, vamos a tener una movilización tanto de la zona lesionada como del enfermo. ¿A qué se refiere? Tanto de la zona lesionada, es decir, el tipo de lesión que recibió, ya sea como podemos ver en la imagen en la pierna, pero también del enfermo. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy incómodo, ya sabemos que es muy incómodo estar en cama, entonces pues estos se pueden llegar a frustrar y pues nosotros debemos de tener en cuenta eso, entonces por eso se dice de la inmovilización del enfermo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como bien sabemos, son 4 pasos a seguir, o más bien van a depender mucho si es en reducción, si es una tracción continua, o si es una inmovilización. En primera instancia vamos a tener una reducción. ¿Por qué? Porque esta es una corrección de los desplazamientos, ya sea si es desplazamiento o si no lo es, y si son manuales, ¿no? Es decir, si vamos a tener anestesias o ciertas maniobras para corregir los desplazamientos, y hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? La tracción continua, pues se va a requerir, o más bien son durante ciertas horas o días, y justamente se da más en lo que son las partes blandas, son efectuadas por la adherencia de la piel y se da más bien en lo que son las fracturas medial de cadera, las fracturas en niños esqueléticas. Pero ojo, aquí no es como se pinta en las películas de que, pues como muchos mencionan, ¿no? Y como he escuchado, de que nada más es tronar un hueso o cosas así, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado en estas partes. Inmovilización, pues la inmovilización, como bien mencioné muchas veces, em, se requiere mucho para que estos pues, no puedan perder continuidad y se requiere más bien aparatos enyesados y elementos, pues vamos a ver
si ya depende si llevan yesos, vendas, o bata, malla tubular, etcétera, ¿no? Los modelos de aparatos enyesados, pues aquí podemos ver en lo que son las columnas, en la columna Minerva o collar dorsal, podemos ver lo que es un corsé, y en lumbosacra, perdón, otro corsé, ¿no? En el miembro superior, pues en el miembro superior se refiere más bien en el hombro, y aquí un belpo o toracobraquial, ¿no? Que son justamente diferentes. Y en la otra diapositiva, pues vamos a verlo, ¿no? Pero antes que nada, igual en el miembro inferior, pues cadera y fémur, pélvico, pedicot, perdón, en la rodilla, el tibia y el peroné, pues muchas veces hay botas altas y una bota corta, ¿no? Pero esto más bien va a depender mucho del diagnóstico que nosotros vamos a dar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, antes que nada, esta es una tabla que encontré acerca del tratamiento conservador o quirúrgico, o más bien osteosíntesis. Cómo nosotros podríamos verlo, ¿no? Clasificar. Por ejemplo, modalidad, si necesitamos férulas, corsé, tracciones cutáneas o tracciones esqueléticas, y en el lado derecho nos muestra más bien qué tipo de procedimiento podemos dar, en qué fractura más bien lo podemos denotar, ¿no? Un ejemplo como esto, vamos a ver pues las más comunes, como por ejemplo las férulas, en los corsés y los yesos, en algunas fracturas vertebrales, las de húmero, la muñeca, la tibia y gran parte de fracturas del niño. Del niño pues se refiere en el tallo verde. Y justamente porque los niños son muy inquietos, es que se requiere de férulas, ¿no? Y pues como segundo, pues vamos a tener tracciones cutáneas, pues inmovilización de provisibilidad de las fracturas de cadera, tracción esquelética por fracturas de fémur del niño, fracturas de acetábulo no desplazadas, inmovilización provisional de fracturas de fémur del adulto, etcétera. Como fijación y como tratamiento quirúrgico u osteosíntesis, vamos a tener una fijación interna de osteosíntesis. En sí, aquí mencionaba más bien qué tipo de material podemos usar nosotros: tornillos o placas, o clavo intramedular, aguja de Kreischner. En agujas de Kreischner, más bien fracturas del niño, fijación de pequeños fragmentos. Tornillos y placas, fracturas de antebrazo del adulto, del húmero proximal y distal, de otra diáfisis y metáfisis con extensión intraarticular. Y pues en fijación externa, fracturas abiertas con compromiso vascular, de pelvis inestables, fracturas en quemados también, etcétera. Y bueno, más a detalle pueden consultar la tabla. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una imagen de todo lo que acabo yo de mencionar, de cómo están, o más bien de algunos que están ahí. Por ejemplo, vamos a tener al Minerva o al Belpo, brachiopalmar y antebrachiopalmar. En la parte izquierda nosotros podemos ver cómo están. Minerva, el corsé bicruto, el Belpo y todos ellos, ¿no? Y aquí pues se pueden ver también, a manera exacta, cómo están más bien ¿cómo se llama? Cómo están el tratamiento conservador que se da más bien. Por ejemplo, el Minerva es la imagen que podemos ver nosotros, donde está la señora me parece que es desde la cervical hasta lo que es las vértebras torácicas en sí. En sí, igual podemos ver también el Belpo y el brachiopalmar y antebrachiopalmar. Estos son muy diferentes en cuanto a la posición que se puede adoptar, ¿ok? Bueno, siguiente diapositiva, pues.
En cuanto a las recomendaciones, ¿qué nosotros podríamos decir? Las recomendaciones son mejor las férulas. Muchos médicos, muchos doctores al ver una fractura, pues se van por una osteosíntesis. Sin embargo, como bien mencioné, es primordial tener un buen diagnóstico y poder evaluar más bien las fracturas y las complicaciones en sí, ¿no? Pero son mejor las férulas. Hay que movilizar una articulación tanto proximal como distal y también vamos a requerir de ciertas almohadillas y checar las férulas aproximadamente cada 24 horas. Vamos a tener un manejo ya sea inmediato en tanto fracturas abiertas como cerradas, pero sin embargo se da más en lo que son las abiertas por el tipo de infección que se puede tener o adoptar en un lapso de tiempo, ¿no? Y pues bueno, en las abiertas vamos a tener una vía periférica y vamos a dar como tratamiento cefalocina 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas por 2 días, ¿no? Es indispensable que estos pacientes puedan tener una vacuna antitetánica igual. Hay que, como importante, hay que descontaminar, desviridar y estabilizar estas fracturas. En las cerradas, pues es un poco más fácil porque sabemos que no están expuestas. Sin embargo, no cabe el hecho de que podamos evitar la lesión en partes blandas justamente para inmovilizarlas. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al desprendimiento epifisiario, pues ya veníamos mencionando en cada exposición cómo está el desprendimiento epifisiario en cada zona anatómica, no en cada fractura, pero es, a manera general es una lesión traumática de huesos largos durante un periodo de crecimiento que provoca la separación de la epífisis del gesto de hueso. Esto se da muchas veces en lo que son los niños, pero sin embargo nosotros podríamos adoptarlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a notar? Por una radiografía de frente y perfil con angulaciones. Esto se refiere a una fractura frontal o anteroposterior en sí. El tratamiento, pues vamos a tener que el tratamiento es conservador, va a depender si es una reducción de un yeso o también puede ser quirúrgico con osteosíntesis, dependiendo si es una fractura oblicua, si es muy inestable y va a requerir placas en puente con tornillos o en este posterior a ello, pues una rehabilitación como todos, ¿no? Bueno, esto en cuanto al desprendimiento epifisiario. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en las fracturas fisiarias hay una cierta clasificación y tratamiento que es muy importante verlo, y es la clasificación de Salter y Harkis. Y estas son un tipo de fracturas muy comunes, se mencionaban, y como bien sabemos, las clasificaciones muchas veces pueden ser confusas y tardías, pero más bien es notar si son desplazadas, si no son desplazadas, más bien igual notar el tipo de tratamiento que requieren, si son quirúrgicos o no, aunque muchas veces solamente es inmovilizar, ¿no? Pero bueno, en cuanto al tipo, vamos a ver tipo 1 y tipo 2, más bien se dan fracturas extraarticulares y van a requerir una reducción cerrada de EVA e inmovilización. Tipo 3 y tipo 4 se da más bien en fracturas articulares y estos van a requerir una reducción cerrada abierta, más síntesis con agujas transvisiarias. Bueno, el tipo 4, como el tipo 4 se mencionaba y como decía muchas bibliografías, es muy difícil ver el diagnóstico radiográfico por el tipo de posición anatómica que denota, ¿no? O porque muchas veces se ve normal y estas pueden llevarse mucho tiempo que si nosotros nos damos cuenta, pero tratamiento igual que se da aquí por un tratamiento de secuelas, es decir, una secuela que lleva, o sea, que ya puede llevar mucho tiempo, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la clasificación. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es otra imagen, pero pues un poco más ilustrativa de cómo nosotros podemos ver
la clasificación de las fracturas de Salter y Harris, y en la parte, pues, en la parte de abajo se puede ver si son tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y mencionaba un tipo 5, pero pues como el tipo 4 es muy difícil de ver, el tipo 5 pues igual puede notarse, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la clasificación de Salter y Harris. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, llegamos a la parte final y para concluir, es muy importante poder leer nosotros una radiografía y así poder tener un diagnóstico correcto para posteriormente brindar al paciente un buen tratamiento y una buena atención. Sabemos que las radiografías pueden ser un poco confusas, pero pues vaya, podemos ver nosotros, ¿no? Si es frontal, si es anteroposterior o si es lateral por el tipo de zona anatómica. Por eso es muy, muy importante como que nosotros nos demos la idea o más bien visualizar cómo podría estar el hueso, ¿no? Pongamos así como un ejemplo, a mí igual a veces me confunde muchas veces, pero pues pongámonos una idea de cómo podríamos ver el hueso. Y aquí porque es muy insistente el doctor contra las radiografías, por el tipo de tratamiento más bien en sí y el tipo de complicaciones que podríamos darle, porque muchas veces sabemos que no se requiere una osteosíntesis, ¿no? Y bueno, esto en cuanto a mi exposición, ha sido todo de mi parte, gracias. Gracias. Como ven, esta clase es fundamental. Por eso es que tienen que ponerle atención 100%, porque de eso depende que ustedes tengan la facilidad de poder diagnosticar, de poder narrar, de poder concluir cómo está una radiografía, si es anteroposterior, si es lateral, si es oblicua, el área anatómica de la fractura, el número de fragmentos, la alineación, si está angulada, si está desplazada, si está desalineada, si está cabalgada, en fin, vemos que es muy descriptiva la narración que nos hizo ahorita Karime. Tú eres Karina de Los Ángeles, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto, es la 5.4. Sí, Perfecto. Pues entonces tenemos que regresar no solo lo que les explicó ahorita Karina, sino ustedes estudienlo. De eso depende exactamente que a la hora que alguien en la clínica, en el hospital, les diga, aquí tenemos una radiografía, la sabes describir, nosotros tenemos que decir sí, porque la estamos tratando de ver aquí. Por eso es de que les decía yo que es de un nivel importante que le pongan atención cuando sus compañeros están describiendo, porque ahí se dan cuenta de los errores que comete y uno los corrige. Pero tienen que conocer bien el tema que Karina nos hizo el favor de exponer. ¿Por qué? Porque tienen que hablar de la radiografía. ¿Qué tipo de radiografía es? Es una radiografía simple, es una tomografía, es una
resonancia magnética. Si es una radiografía simple, acuérdense que puede haber simple y contrastada, pero normalmente nosotros utilizamos las radiografías simples para observar una fractura. Y en ella vamos a ver si es AP, o sea, antero-posterior, si es lateral o si es oblicua. De ahí vamos a describir lo que es el área anatómica, qué hueso principalmente, si es fémur, si es tibia, si es peroné, si es cúbito o radio. De ahí vamos a describir el área anatómica, si es tercio proximal, si es tercio medio o tercio distal, burdamente hablando así. O bien si es tercio proximal, si es diaficiaria o tercio medio o distal. Y en las proximal y en la distal, el tercio proximal y tercio distal, vamos a ver si está en la metáfisis, si está en la epífisis. Si es niño, acuérdense que va a existir el cartílago de crecimiento. Después de cierta edad, ya el niño cierra los cartílagos de crecimiento y se ven vestigios, pero ya se ven cerrados los cartílagos de crecimiento. Y en el adulto, pues ya no vamos a ver cartílago de crecimiento. Entonces, cuando vean una imagen horizontal, de trazo horizontal en la metáfisis, vamos a tener que pensar en cartílago de crecimiento. Si tenemos miedo de fallar, preguntamos, ¿y qué edad tiene el paciente? Y vamos a saber si está en edad del crecimiento, entonces vamos a observar el cartílago de crecimiento. No la vamos a confundir con una fractura. Es un trazo nítido, horizontal, bien definido. No se debe de confundir con trazo fracturario. De ahí vamos a ver, ya vimos el área anatómica, tercio proximal, medio y distal. El trazo de la fractura, si es transversal, si es oblicuo, si es espiroideo, oblicuo largo, si es bifragmentaria, trifragmentaria o multifragmentaria o comminuta. De ahí vamos a ver si está alineada o desalineada. Cuando hablamos de alineación y desalineación, va correlacionada una con otra lo que es la angulación. Si está angulada, está desalineada. Si no está angulada, está alineada. Como ven, llevando bien los pasos, no tenemos por qué perdernos en la narración de una radiografía. A ver, por favor, pongan de nuevo otra radiografía. A ver, Ari. Doctor, es que ¿cómo se llama? No tengo luz en mi casa ahorita. Me acabo de ¿No conectar de mi tienes celular luz? otra vez. Prende un Sí, se me cerillo. fue la luz. Electricidad, perdón. Bueno, está bien. ¿Quién nos puede poner una radiografía? Nadie tiene.
Teresita, a ver, tú no tienes una radiografía. No, todavía no. Doctor, Mande usted. yo tengo ahí una también. Ponla, Deme permiso de proyectar. levanta la mano. Listo, Cintia. A ver, ¿quién? A ver, Cintia, descríbemela. Pues es una radiografía anteroposterior de... Esto está todo Bueno, está es que anterior, no sé, estoy un poquito confusa. ¿Por qué anterior? Bueno, es que anterolateral sería, perdón, ¿Perdón? anterolateral. ¿Cómo anterolateral? ¿O es anterior o es lateral? Es que lo veo así como un poquito de lado, no sé, doctor, ¿No conoces lo que es la tibia y el fémur? sí, ¿Cómo es de frente? ¿No te acuerdas cómo se ve de frente? sí, doctor. ¿Cómo se Ah, ve? Descríbeme el fémur de frente. En el tercio distal. Se van a observar dos cóndilos, uno derecho y uno izquierdo. Y en la parte central se va a observar una imagen redondeada que es la rótula. Y aquí estamos viendo la rótula alargada y delgada. Y estamos viendo un cóndilo nada más y vemos parte de la parte posterior del cóndilo femoral. Entonces, ¿cómo es la radiografía? Oblicua, lateral, anteroposterior. ¿sería lateral? Es lateral. Ver la imagen. Sí. Se tienen que familiarizar con la imagen de los huesos de frente y de lado. Para eso tienen que saber anatomía y recordarla. ¿Qué más? Pues es una fractura, transversal, de fémur en la, diaficiaria. Mm, cabalgada, Ahí, diáfisis o tercio distal. tercio distal, perdón. Tercio distal, cabalgada. ¿Y el trazo cómo es? Pues sería, este, sería oblicua.
me tienen que ver tienen que estudiar el tema 5.4 todos y observar las imágenes que trae. Si no, van a estar adivinando y van a estar regándola. Esta es una radiografía lateral de fémur con una imagen en el tercio distal de fractura con trazo oblicuo, fractura desplazada y cabalgada y alineada. Alineada porque aún cuando está cabalgada sigue el eje del hueso, pero lo vemos bien cómo está el cabalgamiento del extremo proximal sobre el extremo distal, o como quieran llamarlo, el extremo distal sobre el extremo proximal. Si ven la espícula del trazo fracturario del extremo distal o del extremo proximal, como lo quieran llamar, el vértice, está lateralizado, está hacia arriba el distal y hacia abajo el proximal. Que esa sería el área donde inicia el trazo fracturario. Entonces, repitiendo, es una radiografía lateral, en posición lateral, del hueso del fémur, con imagen del tercio distal, con un trazo transversal, cabalgada, desplazada y alineada. Bifragmentaria porque nada más observamos dos fragmentos. Repítemelo. Pues es una radiografía lateral, del tercio distal del fémur. Es bifragmentaria, está alineada, es cabalgada y bifragmentaria, cabalgada y desplazada. ¿Ves qué fácil es? Pero necesitas saber el tema 5.4, porque ahí van los pasos. Ahí ves el número de fragmentos, si es bifragmentaria, si es trifragmentaria, si es conminuta, o si es ala de mariposa. Que su compañera nos haga el favor de pasarle a todos el tema, pero las diapositivas para que así se les facilite porque tienen muy bonitas imágenes descriptivas. Y leyendo bien el tema y viendo la diapositiva,